Siento el palpitar de tu corazón en mí. Siento tu respiro dentro de mi ser. Puedo oír tu voz diciéndome: sola no estoy, sola no estoy, estás conmigo. Bienvenida al programa Sola No Estoy, presentado por Damas para Cristo Internacional. Yo soy Vivi Correa y presidente. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros Pastor Gabriel Torres. Es pastor, es negociante, y cuando yo trabajé por él pastoreaba su negocio también. Pero él tiene mucha experiencia, muchos años en la palabra, y hoy nos va a ministrar sobre la crisis más grande que está enfrentando la iglesia. Vamos a ver. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, hermana Vivi. Un placer y privilegio de estar con ustedes esta tarde y hablar del tema que más me fascina a mí, que es la palabra de Dios. Ok, ¿quieres enseñarnos qué es la crisis más grande que está enfrentando la iglesia? Hermana, en mi humilde opinión, por observación solamente y viendo hoy en día la iglesia, más que todo a la iglesia americana en los Estados Unidos, creo que la crisis más grande o la amenaza más grande ahorita en el cuerpo de Cristo es la ignorancia de la palabra de Dios. Y lo que aumenta eso grandemente es la ignorancia de los púlpitos que he observado. No todos, y no estoy acusando nada de nadie, ni nombrando nombres, ni nombrando ministerios, pero esa es mi humilde opinión de lo que veo en la iglesia hoy y la razón por qué la iglesia está sin poder. Y en realidad, a causa de eso, estamos en una crisis de identidad. Me gustaba lo que el hermano John que nos enseñó que las verdades son paralelas. En el mundo ahorita hay una crisis de identidad causando que la gente ya no, personas que no saben si son hombres o mujeres, etcétera, etcétera. Y en la iglesia es lo mismo. Y pues es lamentable, triste, pero no, a causa de la ignorancia, la Biblia dice que nos hemos desconectado. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y otra versión dice porque se ha desconectado. Y en realidad, no tener una relación íntima con la palabra de Dios diariamente es lo mejor, pero, pero como le digo, prácticamente todos los días que pueda, en realidad estamos fallando y amenazando nuestra fe. Y en realidad no crecemos, la iglesia está sin poder, la iglesia, igual que el mundo, en realidad se, se puede observar que en realidad no hay mucha diferencia entre los que se dicen ser cristianos y asisten a la iglesia los domingos y cómo se comporta el mundo. Y eso es algo que procede de básicamente una falta de estar cimentados y arraigados en la palabra de Dios. Entonces, lo que he visto es que lo que he visto es que no sabemos en realidad quiénes somos. Y la autoridad del creyente y el éxito que nosotros podemos experimentar en esta vida está profundamente relacionado con nuestra familiaridad de la palabra de Dios. Si no sabemos qué es lo que la palabra de Dios dice, entonces ¿cómo vamos a creer, cómo vamos a poder desatar nuestra fe y creerle a Dios por las cosas grandes, por ver un mundo que se está perdiendo e ir a salvar almas? Pero si ellos ven que nosotros, igual que ellos, sufriendo, derrotados, ofendidos, sin habilidad de perdonar,
ni pedir perdón. En realidad, eso nos hemos vuelto un sal sin sabor y solo dignos de ser pisoteados. Nuestra fe es solamente digna de ser pisoteada, como dijo el Señor. Si perdemos ¿cómo le digo? Se puede decir saltidad o sal, o la sal. Si perdemos el sabor de la sal, no podemos preservar ni reformar nada en estos días. Y la sociedad hoy en día está completamente patas arriba. Entonces, para alguien que sabe que no tiene mucho atención a la palabra de Dios, ¿cómo puede uno empezar? Bueno, mi hermana, simplemente por diariamente hacer un compromiso, pedirle al Espíritu. Recuerden una cosa, que nosotros ya no vivimos en nuestra propia fuerza. La Biblia dice que todo lo que es nacido del mundo, que es nacido de Dios, vence al mundo. Lo que es nacido si hemos nacido de nuevo. Y esa es otra de las cosas que veo, que hay mucha gente que está en la iglesia hoy en día que no ha nacido de nuevo. Son miembros de una iglesia, pero hoy en día se hablan todos seguidores de Cristo. Yo dejé de ser seguidor cuando le entregué mi vida al Señor en este sentido, de que Él vino, moró en mí, me cambió, me tomó mi corazón duro, me lo cambió, nací de arriba, nací de nuevo, nací del cielo. Y desde ese día hubo una transformación en mi interior que se notó sin saber mucho de la palabra, pero yo supe que algo había pasado, que soy diferente. De repente ya no quería hacer las cosas que yo quería hacer antes, que hacía antes cuando estaba caminando en pecado en el mundo, y no se me hacía atractivo las cosas que me atraían antes. Y la razón es ser, primeramente que todo, habéis nacido de nuevo, habéis nacido de arriba. Es menester, dijo el Señor Jesús, de nacer de nuevo. Y no oigo mucho de ese término hoy en día. Ser cristiano puede ser cualquier cosa. A mí, en mi humilde opinión, otra vez quiero aclarar eso. En mi opinión humilde, hoy en día uno puede ser cristiano y ser una persona practicando el pecado sin temor a Dios. Una persona puede decir que soy homosexual, pero amo a Cristo, y estoy practicando la homosexualidad y amo a Cristo. Hago esto, hago lo otro. Los viernes salgo a bailar los sábados salgo a bailar con mis amigos a bailar, y el domingo estoy en la iglesia. Mi hermano, estas cosas no son para nuestro cuerpo, no es nuestro. Si hemos nacido de nuevo, ya nuestra vida no nos pertenece a nosotros. Y si no ha habido un cambio interno, hay que volver a nacer, dice el Señor. Entonces, entonces, si uno no sabe, primeramente que todo, que la palabra de Dios la Biblia en San Juan dice, en San Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo se hizo carne. Estar sin la palabra de Dios en una situación en su vida, es cualquier circunstancia, y no saber lo que Dios dice, cómo salirse de eso, cómo es que Dios ve, cuál es la perspectiva del cielo, sobre el momento en que usted se encuentra y los retos que se encuentran, sin saber qué es lo que uno puede creer en ese momento de la palabra de Dios que nos dice. Estamos sin Dios en el asunto. Estar sin la palabra de Dios en una circunstancia que traiga dolor, que traiga reto, que traiga tristeza, que traiga temor, es estar sin Dios. Tenemos que estar en la palabra de Dios. Primeramente, de nuevo, nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, viene a morar en nosotros el Espíritu de Dios. Y Él es el autor de las Escrituras, el que nos revela, el que tiene la faena de revelar al Hijo en la palabra. La palabra de Dios sin el Espíritu de Dios es una palabra muerta. Hay que estar vivos por dentro y tener al Espíritu por dentro para que nos ilumine su palabra. Él es el que va a crear los deseos. Pedirle al que nos dé el deseo de estar en la palabra de Dios, de estar en la presencia, de estar en la palabra, abrir su Biblia todos los días. Es estar en la presencia de Dios todos los días. El gran cristiano reformador, John Knox, dice que el que está armado con el poder de Dios no necesita temblar ante el ruido que hace el mundo. Mi hermano y mi hermana,
el poder de Dios, la palabra de Dios es el poder de Dios. Y cuando uno anda armado con la palabra de Dios, truene, tiemble, pase lo que pase, uno, si está uno armado con la palabra de Dios, es cuando uno se arraiga, se cimenta en las verdades de la palabra. No hay otra, no hay otro medimiento, no hay otra manera de medir la cristiandad fuera de las escrituras. No podemos estar, ¿cómo le digo?, creyendo en algo más, algo que mi hermano Héctor Torres, que es un autor y ministro itinerante, en uno de sus libros hace esta declaración: Cristo más nada es todo. Amén. Siendo el verbo Él, podemos decir que el verbo o la palabra de Dios más nada es igual a todo. No podemos ponerle a Cristo encima a creer en otras cosas, en la Virgen María en el sentido que ella es corredentora, o en los santos, yo creo en los santos, están los que son redimidos, pero yo no le pido a ellos, o traer otra cosa, otra muleta para ayudarle a la palabra de Dios. Y necesitamos andar sin muletas. La única, ¿cómo le digo? El único estándar para nosotros caminar por fe. Nosotros ya no caminamos por sentimientos. Ya andamos es por fe, y la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, estar sin la palabra de Dios en cualquier circunstancia o reto cuando nos encontremos es estar sin Dios mismo. Y John Knox fue uno de los grandes reformadores. Y hubo mucha gente también y lo triste es, hermana Bibi, que tenemos Biblias aquí podemos tener en este país de los Estados Unidos y en México podemos tener nuestras Biblias, pero ¿qué si no la abrimos? ¿Qué si no tomamos y damos oportunidad de abrir la Biblia todos los días? ¡Ay de nosotros! ¿Cuánta gente cuántos santos de Dios, gente redimida en los tiempos pasados y hoy en día son martirizados por leer la Biblia, por traer Biblias a un país que no permite, por traducir la Biblia? ¿Qué te iba a decir? Tyndale, el hermano Tyndale, él lo quemaron en vivo por atreverse a traducir la Biblia, porque en tiempos pasados, el latín era el único idioma en cual uno podría leer las escrituras, si es que le permitían, si es que tenía escrituras. Pero cuando él se atrevió a pasarlo a un idioma común, del pueblo común, ahí fue cuando él pagó el precio. Y lo quemaron en vivo. Entonces, muchos santos de antes han perdido sus vidas, han dado, entregado todo por traer la palabra de Dios a tierras ajenas y a lenguajes no antes disponibles. Amén. Amén. Y la palabra es eterna, la palabra no cambia, la palabra es viva. Dice la palabra que está en el cielo y no va a cambiar. Entonces, el diablo, ¿por qué viene? Viene a robar la palabra. Mucha gente dice, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el diablo quiere robar la palabra. La palabra es la que nos da vida. Es verdad, hermana Bibi, el diablo no está detrás de usted, que digamos específicamente, él está detrás de la palabra de Dios que mora en usted. ¿Es Exacto. cierto? Él le tiene miedo y no solamente que la palabra esté en usted, pero que la palabra esté saliendo de su boca y de mi boca. Ahí es la amenaza más grande al reino de las tinieblas. Cuando un creyente habla la palabra de Dios, no habla las circunstancias, no está hablando específicamente lo que ve por aquí, lo que está sintiendo, lo que está palpitando, lo que está moviendo sus 5 sentidos. Cuando se atreve a declarar enfrente de la circunstancia, enfrente de lo que ve, enfrente de lo que siente, enfrente de lo que parece que es,
y declara lo que dice la palabra de Dios y declara declara y establece con su propia lengua. Ahí es cuando la palabra se vuelve una palabra, una espada de dos filos, un filo. Y un filo es el filo que es la palabra de Dios, pero cuando es hablada de su boca es cuando se vuelve una espada de dos filos. La palabra de Dios es una espada, pero cuando sale de su boca ya es una espada de dos filos. Amén. Amén. Y entonces, pues eso es, la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que cada palabra que procede de la boca de Dios. Si queremos ver transformación, ¿qué dice la palabra? Que somos transformados por medio del renovamiento. ¿Cómo se dice? Renovamiento. Eso, de nuestras mentes. Toma la palabra de renovarnos para transformarnos. Y por eso, si no estamos en la palabra, no vamos a ser transformadas. Uno puede decir, estás transformada al grado que tú tienes la palabra en ti. Así es, mi hermana, y al grado que usted tiene la palabra de Dios en usted saliendo de su boca, es el grado que usted va a tener éxito en esta vida. Y el éxito y que su testimonio va a valer algo. Y va a ser, y va a ser algo que Dios puede usar. Entonces estamos de acuerdo que la palabra de Dios no solamente tiene que estar en el corazón, pero saliendo de su boca. Y entonces el esfuerzo mío con la ayuda del Espíritu Santo es de siempre ir en contra de lo que estoy diciendo. Y hoy en día, como dijimos, hay tantas verdades paralelas como siempre han habido. Y hoy en día tenemos una generación que es muy sensible. Inclusive que el movimiento más peligroso que nos trajo a estas condiciones que andamos hoy en día es el movimiento de la sensibilidad de las personas. No queremos ofender a nadie. No queremos decir algo que pueda que se ofendan. Y la palabra no se predica con denuedo. Nada más parece que estuvieran dando una plática cualquiera de cómo mejorarse, en cómo no sé. Hermano, Dios no quiere que usted se mejore. Dios quiere, en el sentido, matar todo en usted que se opone al deseo y los propósitos de Dios en su vida. Él quiere nos dice que nos acerquemos a Él, que prestemos nuestros cuerpos como un sacrificio agradable y renovar nuestras mentes. Renovación de la mente quiere decir que usted se va a llenar que no solo leer, pero meditar, estudiar, escudriñar la palabra de Dios. Ha sentido que esa palabra se vuelve, si viene un pensamiento que viene a robarle su gozo, su alegría, su paz. Bien, el diablo viene y nos miente y nos dice tanto, nos dice esto, nos dice lo otro, si vamos a cundir al pánico, entonces en realidad todavía somos criaturas, no hemos, ¿cómo le digo?, madurado en las cosas de Dios. Entonces en esos momentos es cuando es como un reflejo. El diablo dice algo que se opone a la palabra de Dios, inmediatamente, sin usted pensar, le sale el reflejo de su boca y de su lengua o de su pensar y dice, eso no es mi porción, mayor es el que está en mí, por sus llagas yo soy sanado, ese dolor que estoy sintiendo ahorita, hasta luego el amigo, eso no lo va a poner atención. Yo sé en quién he creído, sé que, que el sacrificio del Señor Jesucristo y su resurrección fueron eficaz. Él compró mi salvación, espíritu, alma y cuerpo, y no lo recibo y estoy parado en la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, no hay nada más, no hay en qué más fijarnos. Y esa es la cosa, no podemos depender en nada más, solamente en la palabra de Dios. Y eso fue en realidad lo que Martín Lutero batalló y perdió y batalló contra la religión organizada. Y él dijo, solamente la Santa Escritura es el medimiento que podemos tener para la fe cristiana. Porque el justo vivirá por su fe, ¿no? Y Dios y su palabra una cosa son. Entonces, si no está en la palabra de Dios, si no está de acuerdo con la manera que Dios piensa, y en realidad el diablo, mire, algo que es muy curioso, que no tengo escrituras para respaldar esto, pero yo con todo mi corazón creo que
Si el diablo le asignara a usted, hermana Bibi o hermano fulano, fulano, si el diablo le asignara a usted 100 diablos para afligirle la vida, 99.5 de esos demonios serían apuntados para que usted no llegue a abrir su Biblia, para que no lea la Biblia. Y para extraerlo. Recuerde que que como el hermano Bob nos enseñó mucho, hermana Bibi, que todo lo que no esté de acuerdo con la palabra de Dios en el sentido, en pensamiento o ¿cómo le digo? En modas, en pensares, ideas, son distracciones. En realidad es una distracción. Las circunstancias que se oponen a nuestra paz y nuestra felicidad son distracciones para extraerlo uno de la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde es que debemos de batallar? Cuando esas ideas, pensamientos y afanes principian a manifestarse, uno tiene que llevarlo a la arena de la cual de la cual Jesús usó cuando él fue tentado, cuando él fue asaltado por el diablo mismo. Escrito está. Escrito está. A mí no me importa qué es lo que estoy sintiendo yo o cómo vea yo las cosas. Escrito está. Escrito está. Y escrito está. Y esa es la victoria. Y el Señor nos enseñó plenamente cómo declarar. Y el diablo también sabe la palabra de Dios. Y después de que él usa y le miente y si usted no sabe qué es lo que la palabra, igual que Eva, ha dicho Dios que no puedes no puedes tocar ni comer. Y ella no supo, no tenía en ella la certeza de qué exactamente es lo que Dios había dicho. Él no dijo nunca no tocáis ni tocar. Él dijo no comer. De todos los árboles poder comer. Pero si usted no sabe la palabra de Dios, él va a hacer todo lo posible por engañarle. Dice, ¿ha dicho Dios que no puedes tocar ni comer? Y ahí fue donde cayó Eva. Me imagino yo que ahí fue donde cayó Eva, porque no tenía seguridad de lo que Dios específicamente había dicho ese tema. Amén, amén. Y otra cosa es que tenemos que conocer la naturaleza de Dios, cómo es Dios, porque mucha gente tiene mala interpretación de cómo es Dios, creen que Dios está arriba con un palo listo para pegarles por cualquier cosa. No saben el amor, la misericordia de Dios, el perdón de Dios de verdad, y por eso se ofenden y por eso acusan a otros, porque no entienden la naturaleza de Dios. Y si uno no sabe la naturaleza de Dios verdadero, no vas a saber quién eres tú tampoco. Y a otra, hermana, correcto, y a otra voy a lo mismo. ¿Y cuál es la causa de eso? No leer la Biblia. Porque Jesús dice, me has visto a mí, has visto al Padre. Para eso tenemos Juan, Lucas, Marcos y Mateo. Tenemos los 4 evangelios. Y tenemos la revelación paulina también en las epístolas. Así que todo eso que me acabas de decir, eso se extiende de la ignorancia de la palabra de Dios. Conocer la naturaleza de Dios. Sabiendo como era el dicho antes, ¿qué haría Cristo? Pues, ¿qué haría Cristo? Vaya a la palabra de Dios y averigüe qué fue cómo es que hacía Dios, cuáles eran los patrones, qué decía. Y vemos que Jesús odiaba la religión. Y muchas veces el diablo usa religión muerta para condenar a la gente, para que se mantenga ignorante la gente, cuando no permitían que se leyera la Biblia, que nosotros, los sacerdotes, somos los únicos que podemos interpretarnos. No, la Biblia se interpreta ella misma. Dice que en la boca de dos o tres testigos sea toda palabra establecida. Y el saber que ahora que somos nacidos de nuevo, tenemos un espíritu, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Siempre hemos tenido un espíritu, sino que era muerto antes de conocer a Cristo. Pero el ser humano es tripartita, igual como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y entonces hay que alimentar el hombre espiritual, el hombre interno. Y ese hombre ¿cómo le digo? Se alimenta por medio de estar en la palabra de Dios, de estar en comunión con los santos, con los creyentes, de oír la palabra de Dios,
constantemente. Una de las cosas que en mi vida he escogido yo y que en realidad sí me ha vuelto como segunda naturaleza es que para dormir yo nada más pongo la Biblia, la pongo ya con los teléfonos que tenemos hoy en día y la tecnología, y uno puede oír la Biblia toda la noche. Y para dormir me pongo la Biblia, ya vi que, porque lo que sí es preciso, si no puedo dormir, prendo la Biblia y ahí me duermo. Así que tiene muchas ventajas, pero en la mañana al amanecer, cuando no quiero salir de la cama, pongo la Biblia y en esos momentos es cuando más oigo y más estoy recibiendo. Y entonces la idea es reodarse y saturarse diariamente con la palabra de Dios, ya sea por las aplicaciones de la Biblia, ya sea por música cristiana que esté basada sobre la palabra de Dios, a todo momento. Muy poco veo yo o oigo yo cosas, música mundana, no porque es pecado, sino porque no prefiero algo que me va a hablar a mi hombre interior, porque en realidad el hombre interior se tiene que fortalecer todos los días. Como decía el hermano Hagin, la mayoría de nosotros nos alimentamos con 3 comidas calientes todos los días y le damos a nuestro espíritu ¿cómo se dice? Un snack. ¿Cómo le dice? Un pasabocas de vez en cuando. Y solo los domingos, ¿ok? Porque y hablando de eso, nosotros, nuestra vida cotidiana debía ser algo cuando uno está saturado en la palabra de Dios, en Él, en la conciencia de que somos hijos de Dios, de que Él está morando por dentro. Porque una de las fallas que hemos tenido es que muchos de nosotros hemos ¿cómo se dice? Compartimentalizado. Compartimentalizado nuestra vida. Iglesia es iglesia, casa es casa, trabajo es trabajo. Pero en realidad, yo no sé cómo podemos vivir así. En realidad, su vida debía ser un fluir continuo durante el día, en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Y eso en realidad eso acontece naturalmente cuando uno está participando en la palabra de Dios todos los días, aunque sea hacer el esfuerzo, estar consciente que quieres estar en la palabra todos los días. Pero recuerde, la batalla más grande que tenemos como creyentes es de abrir el santo libro, abrir la santísima palabra magnífica, linda, poderosa ¿cómo le digo? Abrumante y maravillosa de Dios. Entre más leo mi Biblia, más me enamoro de la palabra de Dios. Amén. Gabriel, ¿puedes orar por la gente que está mirando este programa para que si alguien no tiene ese hambre de leer la palabra, puede recibirlo? Amén. Amén. Señor, Espíritu Santo, te damos las gracias. Te pedimos en esta tarde, en esta noche, donde nos estén oyendo, Señor, que aquellos que quieren, que pueda que no sientan esa hambre ahorita mismo, que nada más simplemente doblen rodilla y te pidan que están dispuestos a tener hambre. Porque tú eres el que creas el deseo y la voluntad para hacer algo. Así Amén. que crea en nosotros, cada uno de nosotros, incluyéndonos a nosotros mismos aquí en este momento, a todos, danos hambre por tu palabra. Danos hambre por conocerlo a Él tal como Él es, conocer su naturaleza. Danos hambre y danos la fortitud y la habilidad de ser conscientes cada momento de que cuando vayamos a abrir la Biblia, te invitemos a que nos enseñes. Tú eres el maestro de la iglesia, Espíritu. Danos esa conciencia que cuando tú nos ayudas a abrir la Biblia y nos pedimos que nos ayudes y que también nos enseñes, que no es solamente leer unas palabras, sino que nos abrimos a que tú nos hables directamente, porque esa es la manera que tú hablas más que todo. Y te damos las gracias que el que pide, recibe. Y el que no pide es porque no tiene hambre, pero te pedimos, Señor, Señor, que nos colme de esa hambre, que nunca se saciará hasta que lo veamos tal como es en ese día maravilloso. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Gabriel. Muchas gracias por estar con nosotros. Quiero recordarles una cosa antes de que nos vayamos. Sola no estás. Bendiciones. Siento el palpitar
de tu corazón.